Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Escors y esta es otra nueva lección del curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos que voy cargando aproximadamente una vez a la semana. Y ya estamos en la lección 23, donde vamos a hablar de las coordenadas y movimiento hiperbólico. Es la primera de las lecciones. Y en este caso vamos a tratar la ecuación de Euler, que os preguntaréis, y bueno, ¿qué tiene que ver la ecuación de Euler con el movimiento hiperbólico y la relatividad general o especial? Bueno, pues esperaos un poquito a la presentación y averiguaremos cómo podemos derivar la ecuación de Euler y por qué es tan importante dentro de la relatividad especial. Los objetivos del curso, como los que no seáis nuevos ya conoceréis, intento que las lecciones sean breves, de aproximadamente unos 20 minutos cada una, para no introducir demasiados conceptos y demasiadas matemáticas. Este es un curso completo de relatividad como el que recibiríais en la universidad, pero el punto de partida para poder seguirlo, hablando matemáticamente, es un nivel de escuela secundaria, aunque los que no seáis nuevos en el canal veréis que hemos ido incrementando el nivel de las matemáticas progresivamente, pero espero haberlo hecho de una manera comprensible y fácil. Este curso está dirigido a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Y si sois de estas personas y estáis interesados en estas cosas, pues os invito a suscribiros al canal pinchando en un pequeño ratoncito que aparecerá aquí durante la presentación y de esta manera recibiréis notificaciones cada vez que suba alguna lección o algún vídeo nuevo, ya sea de este curso o de otros que estoy subiendo a mi canal. Muy bien, pues nos quedan dos grandes temas pendientes para poder acabar con toda la relatividad especial y poder adentrarnos en la relatividad general. El primero, como ya he mencionado en alguna otra lección, es el electromagnetismo y su relación con la relatividad especial. Pero en este caso he decidido dejarlo aparte y quizás organizar un futuro curso específicamente con este tema, porque para poder entenderlo es necesario tener una cierta preparación en física de campos clásica, ¿no? Y es un tema que, bueno, pues que lleva su tiempo y al final no es estrictamente necesario para poder entender el desarrollo de la relatividad general. El segundo tema que nos queda es el de hablar de las coordenadas hiperbólicas, dado que la relatividad especial, como muchos de vosotros ya conocéis por haber seguido el curso, se fundamenta en un espacio de coordenadas hiperbólicas. Muy bien, ¿y por qué es importante tratar este tema? En primer lugar, porque utilizando este tipo de coordenadas hiperbólicas vamos a introducir dentro de la relatividad especial el concepto de aceleración. Seguramente que muchos de vosotros habéis oído, o quizás incluso en otros cursos de física, que la relatividad especial es la relatividad sin aceleración y la relatividad general es la relatividad con aceleración. Pues no es cierto. La relatividad especial es la relatividad, la cinemática y la dinámica de los objetos en ausencia de campo gravitatorio. Pero sí que en la relatividad especial podemos trabajar con las aceleraciones y se les llama aceleración propia. Pero ese tipo de movimiento que vamos a tener en relatividad especial es un poquito diferente al que estáis acostumbrados y se denomina movimiento hiperbólico y todo esto pues lo fueron desarrollando varios físicos y matemáticos, entre los que más destacan Minkowski. Además, quiero introducir este tema de las coordenadas hiperbólicas para que veáis que en relatividad el tiempo puede interpretarse de distintas maneras, porque la relatividad especial y la relatividad general, en el marco de esta teoría, el tiempo es una coordenada más, que es susceptible de redefinirse. Y no utilizaríamos una coordenada temporal
gobernada por un reloj, sino que podemos modificar ese concepto de tiempo. Hoy vamos a ver uno de los ejemplos. Muy bien, pues vamos a recordar la estructura métrica del espacio euclidiano, el que no es el de la relatividad especial, y para ello nos vamos a restringir a nuestro espacio bidimensional, que es mucho más fácil, con el eje de las X, el eje de las Y y un punto que elegimos aquí. Como sabéis, este punto lo podemos definir con una coordenada radial, R. Y también, como sabéis, podemos definir unas coordenadas, como ya sabéis, de un espacio diferencial entre dos puntos, que puede ser, por ejemplo, este, en notación tensorial utilizando el tensor métrico. Todo esto lo hemos ido describiendo en las lecciones anteriores y no me voy a parar mucho tiempo en ello. Si no habéis visto estas lecciones, todavía podéis continuar viendo esta otra lección, porque lo voy a simplificar mucho para que sea comprensible para todo el mundo. A partir de esta ecuación, como muchos de vosotros sabéis, podemos simplificarla explicitando las coordenadas X e Y, y entonces ya tenemos esta relación que nos define la distancia diferencial pequeñita entre dos puntos al cuadrado como la suma de los cuadrados de las coordenadas X e Y, la suma de los cuadrados. ¿De acuerdo? Esto lo podemos simplificar también quitando los diferenciales, que seguro que es mucho más fácil de seguir para muchos de vosotros. Y esto, lo que vamos a hacer ahora es, esta misma métrica la vamos a reinterpretar utilizando un cambio de coordenadas. No vamos a cambiar el espacio euclidiano, pero vamos a introducir un cambio de coordenadas. ¿Y qué cambio de coordenadas es este? Bueno, vamos a introducir un ángulo polar, ¿de acuerdo? El ángulo entre esta dirección, entre la coordenada radial y la coordenada X, y de esta manera ya podemos definir la posición de nuestro punto con una coordenada radial y una coordenada angular. Entonces, esta métrica la tenemos que cambiar a coordenada radial, que ya la tenemos aquí, y a coordenadas angulares. Pues muy bien, la proyección de la posición de este punto sobre el eje de las X, si esta es la distancia R, es R coseno de Z. ¿De acuerdo? Es esta distancia. Entonces, este X cuadrado que tenemos en nuestra métrica, que correspondería a la coordenada X de nuestro punto al cuadrado, lo podemos sustituir por R cuadrado coseno cuadrado de Z. Y lo mismo podemos hacer con la coordenada Y, que corresponde a R por el seno de Z, e incluirlo aquí. Y entonces nos queda la nueva métrica como R al cuadrado, la distancia al cuadrado entre nuestro origen de coordenadas y el punto, es igual a la suma de los cuadrados de X e Y, es decir, R cuadrado seno cuadrado de Z más R cuadrado coseno cuadrado de Z. Y esta es la métrica del espacio euclídeo o euclidiano para un punto que está a una distancia R. Pero todavía, si veis, tenemos R cuadrado y R cuadrado, independientemente de la coordenada radial, siempre se nos cumple en nuestro espacio la consabida relación de la suma de los senos y los cosenos al cuadrado de un ángulo es igual a 1, que es simplemente el reflejo del teorema de Pitágoras, pero en coordenadas polares, y cumple una de las relaciones más fundamentales de la trigonometría. Pero de esta manera podemos representar nuestra posición ahora con un radio, un ángulo, y esta es nuestra métrica fundamental. Es la relación fundamental del espacio euclidiano. Muy bien, pues vamos a ver si podemos reinterpretar
la métrica de nuestro espacio euclidiano en coordenadas polares e introducir un concepto de aceleración. No va a ser el concepto de aceleración clásica al que estáis acostumbrados, pero es importante que veáis que se puede redefinir de otra manera para poder asociar después a lo que vamos a hacer en relatividad especial. Pues muy bien, podemos reconstruir todo nuestro espacio con círculos que corresponden a nuestra métrica x cuadrado y cuadrado igual a r cuadrado. Aquí pongo s, podéis sustituirlo por una r e incrementando el radio podemos reconstruir trayectorias circulares dentro de nuestro espacio euclidiano. En una de las lecciones, creo que en la estructura del espacio en relatividad especial, una de las primeras lecciones en el curso, hemos hablado sobre este tema, así que no me voy a detener. Entonces podemos tener una partícula que incrementando su posición radial se va moviendo en el espacio. Así que lo que vamos a hacer es algo diferente ahora mismo. Vamos a introducir un concepto de aceleración en trayectorias radiales constantes, es decir, una partícula que se va moviendo en el eje XY en trayectorias radiales que cumplen la relación fundamental del teorema de Pitágoras y la relación fundamental de la trigonometría. ¿De acuerdo? Tenemos esta trayectoria circular con un radio constante. Muy bien, pues si tenemos una partícula que se está moviendo a una velocidad constante alrededor, siguiendo esta trayectoria, como vosotros sabéis, va a haber un ángulo, el ángulo polar va a ir incrementándose con el tiempo. Tenemos el radio que nos define la posición radial de nuestro punto y debido a este movimiento aparece una aceleración centrípeta que va dirigida hacia el centro del origen de coordenadas, es decir, un movimiento constante sin aceleración lineal en estas trayectorias de coordenada radial constante introduce de manera natural un concepto de aceleración. No es la aceleración normal y corriente a la que estáis acostumbrados. Es una aceleración, pues eso, centrípeta. ¿Vale? Y nos vamos moviendo y tenemos este vectorcito con la aceleración que va dirigido hacia el centro. ¿De acuerdo? Y nos vamos moviendo pues alrededor de la trayectoria. Y la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado de la partícula dividido el radio. Entonces, si veis, este radio lo podríamos pasar aquí y la aceleración aquí abajo y tendríamos una relación entre la posición radial y la aceleración de la partícula. Cuanto mayor sea la aceleración de la partícula, menor va a ser el radio. Es decir, los objetos que estén más cercanos al origen de coordenadas van a tener una aceleración mucho mayor que objetos que estén más alejados. Esto es muy importante porque es análogo a lo que vamos a definir en el espacio hiperbólico de la relatividad especial. Muy bien, pues vamos a ver ahora la estructura métrica del espacio relativista, que la tenéis aquí en notación tensorial. Como ya lo hemos explicado en lecciones anteriores, no me voy a parar mucho en ello, pero la podemos resumir. Aquí tenemos en esta ecuación donde explicitamos el cuadrado de la coordenada temporal y el cuadrado de la coordenada espacial, que aquí lo he reducido a 2 dimensiones. Y como veis, esta métrica, ahora esta distancia entre 2 puntos de este espacio, es diferente de la anterior. En la anterior teníamos x cuadrado, y al cuadrado con signos positivos. Aquí tenemos la coordenada temporal al cuadrado con un signo negativo. Y en vez de darnos un círculo, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, ahora la figura que nos da es una hipérbola, ¿de acuerdo? Una hipérbola de este estilo. Podemos simplificarlo quitando los diferenciales y nos da una ecuación de hipérbola. En este caso también lo he reducido al sistema bidimensional, que es mucho más fácil de seguir. Muy bien, entonces de una misma manera
con una misma lógica con la que hemos hecho ese cambio de coordenadas a coordenadas polares en el círculo, en las trayectorias circulares de radio constante anterior, nosotros queremos conseguir algo parecido a lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero en vez de utilizar el seno cuadrado del ángulo polar más el coseno cuadrado del ángulo polar, queremos definir un seno y un coseno ligeramente diferentes, parecidos a las relaciones trigonométricas anteriores, pero que nos funcione, en vez de para un círculo, para una hipérbola, ¿de acuerdo? En esta presentación, imaginaos que no sabemos absolutamente nada de la trigonometría hiperbólica, que por cierto es un rollazo muy gordo, ¿no? Entonces lo voy a intentar simplificar. Conocemos lo que es el seno, conocemos lo que es el coseno, sabemos cuáles son las relaciones fundamentales entre el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Pues bien, queremos aprovechar esta misma propiedad, ¿de acuerdo?, para obtener una ecuación similar a la trigonometría normal, pero que en este caso tenemos que introducir un signo negativo y a estas nuevas funciones trigonométricas las vamos a llamar senos y cosenos hiperbólicos. ¿De acuerdo? Es decir, el espacio de Minkowski es muy parecido al espacio normal, lo único que tiene es que la coordenada temporal tiene un signo negativo y debido a que tiene un signo negativo, esta relación nueva trigonométrica hiperbólica va a tener un signo negativo. Sabemos en qué consiste el seno y el coseno, queremos averiguar a qué corresponde el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y el ángulo hiperbólico, que no lo hemos definido aquí. Muy bien, pues ¿cómo podemos definir el seno y el coseno hiperbólicos? ¿Cómo podemos hallar una función mucho más sencilla que las relaciones trigonométricas normales y que nos permitan entender qué es el seno y el coseno hiperbólico? Pues bueno, vamos a aprovechar algo muy interesante, sobre todo para aquellos a los que os guste la física cuántica. Vamos a aprovechar una operación que consiste en la generalización de la función de ondas para poder definir el seno y el coseno hiperbólicos. ¿Por qué? Porque de esta manera tendremos una relación entre la métrica angular normal y la métrica angular hiperbólica. Podremos redefinir las trayectorias utilizando, en vez de un ángulo polar y una coordenada radial, pues una coordenada, una posición más o menos radial y un ángulo hiperbólico. Redefiniremos las trayectorias. De esta manera también introduciremos el concepto de aceleración en relatividad especial. Y para ello definiremos lo que se conoce como el movimiento hiperbólico. Y como añadido, como un plus, pues vamos a hablar algo de física cuántica, porque vamos a utilizar algunas de las operaciones de la física cuántica para poder definir nuestras funciones trigonométricas hiperbólicas. ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? Pues fijaos. Esta es la relación trigonométrica fundamental. Y queremos redefinir este coseno y este seno en un espacio normal a un coseno hiperbólico y un seno hiperbólico con unos ángulos hiperbólicos que nos cumpla una relación parecida a la primera pero con un signo negativo. ¿Por qué? Porque este signo negativo es el que aparece en la coordenada temporal que es sustituida por este seno hiperbólico, por este seno hiperbólico dentro de nuestra métrica, ¿de acuerdo? Así que, una vez que tengamos la definición del coseno y del seno hiperbólico, podremos definir trayectorias en el espacio hiperbólico para introducir aceleraciones. Así que necesitamos obtener matemáticamente las funciones de los senos y cosenos hiperbólicos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues vamos a comenzar primero estudiando las funciones senos y cosenos de un ángulo, que seguro que las conocéis. Esta es la seno, así, bonita, y la del coseno. Y fijaos,
La función del seno y el coseno son muy parecidas. Son idénticas, únicamente que tienen un desplazamiento de pi medios, ¿veis? Pero el seno y el coseno son parecidas, no son idénticas, están desfasadas, pero son funciones de ondas realmente parecidas. ¿Y qué otras características tienen el seno y el coseno que las relacione? Pues bueno, vamos a derivar las funciones seno y coseno y veremos cómo con las derivaciones nos demuestran que estas funciones están relacionadas, son muy parecidas. Aquí tenemos el seno de un ángulo, lo derivamos con respecto a ese ángulo y que obtenemos, como vosotros sabéis, pues el coseno. Hay una relación con una derivación entre el seno y el coseno. Muy bien, pues cojamos ahora el coseno y lo vamos a volver a derivar con respecto al ángulo, ¿de acuerdo? ¿Y qué obtenemos? Menos seno del ángulo. Fijaos, qué cosa más curiosa. Después de derivar dos veces la función sinoidal, recuperamos de nuevo la misma función, pero con un signo negativo. Si os fijáis, hay una especie de relación entre la doble derivada y la incorporación de un signo negativo que podríamos relacionarlo con ese espacio hiperbólico. Con esta derivación de este estilo, con dos derivadas. Pero esto demuestra que el seno y el coseno son funciones muy relacionadas por derivación. Este comportamiento de las funciones seno y coseno nos recuerda al comportamiento de las exponenciales. Si tenemos aquí una exponencial, el número e elevado a un ángulo, el ángulo z, y lo derivamos con respecto al ángulo, recuperamos el mismo ángulo. Parecería un comportamiento similar a las funciones trigonométricas, solo que aquí no tenemos que derivar dos veces. Pero si derivamos este de nuevo, obtenemos la misma función. Con dos derivadas volveríamos a obtener la misma función. Entonces tenemos que aprovechar esta propiedad para relacionar las exponenciales con las funciones trigonométricas. ¿Vale? Tenemos que aprovechar estas propiedades para relacionarlas. Muy bien, pero para poder generalizar la expresión de una función de ondas, ¿qué utilizamos? ¿El seno o el coseno? Pues es difícil reconstruir todas las ondas del mundo utilizando únicamente una función, el seno, por lo tanto, o el coseno. Podríamos intentarlo, pero es muy difícil. Así que lo que se suele hacer es lo siguiente. Pues se utilizan las dos funciones, se combinan las dos funciones de esta manera, y de esta manera pues ya tenemos una base matemática de una función hecha de senos y cosenos con las que sumándolos podamos construir todo tipo de funciones periódicas, de funciones de ondas. Sin embargo, fijaos que aún así esto es una función que no nos permite modificar la función de ondas. No tiene grados de libertad, solo tiene uno, solo tiene el ángulo polar. Para poder introducir más generalidad en esta expresión fundamental de ondas, lo que vamos a hacer es añadir también amplitudes a estas funciones. ¿De acuerdo? Y lo hacemos de esta manera, pues multiplicamos por un número b al seno y un número d al coseno, y entonces tenemos esta función de ondas con la cual, cambiando los números b y d, podemos construir cualquier tipo de onda con cualquier tipo de forma utilizando las funciones de seno y coseno en una combinación lineal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta generalización de una función de ondas general. Pero a nadie le gusta trabajar con senos ni cosenos. Es mejor trabajar con exponenciales. Son funciones mucho más sencillas de trabajar. Así que vamos a comprobar lo siguiente. Podemos sustituir toda esta expresión que hay aquí por una función mucho más simple, más general y basada en exponenciales. Por ejemplo,
esta de aquí, e elevado al ángulo, pero tenemos que multiplicarlo por otro número, porque si no, al derivar esta función siempre vamos a obtener la misma. Y si derivamos esta función con respecto al ángulo, pues obviamente nos va a cambiar. Así que tenemos que poner aquí otro parámetro que dé generalidad a esta función. Y aprovecharemos que si tenemos dos funciones tales que si la derivación de una función f tantas veces que quieras con respecto al argumento es igual a las derivadas de una función g diferente con respecto al argumento, es decir, la derivada 1 de f es igual a la derivada 1 de g, la derivada 2 de f igual a la derivada 2 de g, la derivada n de f es igual a la derivada n de g, esto implica que las funciones f y g, aunque estén construidas de manera diferente, son equivalentes, son la misma. Y utilizaremos esta propiedad para intentar averiguar los parámetros a, b y d que cumplan esta propiedad, que derivando esto n veces y derivando esto n veces, esto y esto sean lo mismo. Y esta ecuación con los coeficientes adecuados es la ecuación de Euler, o Euler, si queréis pronunciarlo a lo spanglish, ¿no? Normalmente la derivación de la ecuación de Euler se hace mediante expansión en polinomios de Taylor con ángulos muy pequeños diferenciales. Y a mí esa demostración siempre me ha insatisfecho mucho. La encuentro altamente insatisfactoria porque tienes que asumir que el ángulo tiene que ser pequeño y después... pero bueno, es la manera en la que se suele enseñar normalmente la derivación de la ecuación de Euler. Pero esto es mucho más sencillo porque es muy fácil de entender. Si derivamos esto tantas veces como queramos y derivamos esta expresión tantas veces como queramos, podemos identificar los parámetros a, b y d que nos cumplan la igualdad. Y por lo tanto, esta función y esta función serán iguales. Vamos a hacerlo. Comencemos con una primera iteración. ¿Vale? La derivada con respecto al ángulo es a por la propia función. Esto es b por el coseno de z menos d por el seno de z, porque la derivada del coseno es menos seno. Bien, pues tenemos esta primera relación. Ahora vamos a sustituir este e elevado a por el ángulo polar, que es esto, por la expresión original. Metemos esto aquí. ¿De acuerdo? Tenemos que a multiplicada a la expresión original tiene que ser igual a esta expresión de aquí abajo. B coseno de z menos d seno de z. Bueno, operamos. AB por el seno de z más AD por el coseno de z es igual a B coseno de z menos D seno de z. Si reorganizamos las cosas poniendo el seno aquí y el seno aquí, el coseno aquí y el coseno aquí, nos daremos cuenta que AB tiene que ser igual a menos D para que los coeficientes sean iguales y AD tiene que ser igual a BC. Pues tenemos estas relaciones y nos las guardamos en la cabeza. Si queréis las podéis apuntar. Para seguir resolviendo estos coeficientes necesitamos realizar una segunda iteración en la derivación. Así que lo que hacemos es coger la primera derivada de las dos funciones y volver a derivar. Nos queda a cuadrado e elevado a z es igual a coseno menos seno, la derivación con el b. Y el seno, pues se nos queda en un coseno y el negativo sigue aquí, ¿no? Y entonces lo que volvemos a hacer es sustituir esta expresión por la original, ¿de acuerdo? No esta de aquí arriba, que está multiplicada por a, sino por la expresión original, ¿de acuerdo? Como hemos hecho antes. Y nos quedaría que a cuadrado b seno de z más a cuadrado, que tenemos esto multiplicado por d coseno de z,
tiene que ser igual a esta expresión de aquí, menos b seno menos d coseno. ¿De acuerdo? ¿Y qué implica esto? Que a cuadrado b que multiplica el seno tiene que ser igual a menos b. Esto se va con esto y nos queda que a cuadrado es igual a menos 1. ¿Qué implica esto? Que a es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al número imaginario. Bien, pues a cuadrado d tiene que ser igual a menos d. Esto implica que d tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque a cuadrado es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1 por d es igual a menos d, por lo tanto d es igual a 1. Y al final, si utilizamos esta expresión o las expresiones anteriores, también averiguaremos que b tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, nos quedamos con que nuestra relación original, para que sea cierta, tiene que cumplir esta relación. Y esta es la ecuación de Euler. E elevado a el número imaginario por el ángulo polar z, en este caso es igual a i seno de z más coseno de z. Esta es la ecuación de Euler. Esta de aquí es una expresión general de una función de ondas. Podemos construir cualquier función de ondas con este exponencial. Y lo podemos modificar también. Relaciona las funciones sinoidales y cosinoidales con funciones exponenciales. Descubre una relación íntima entre funciones de ondas y números imaginarios. Y esta ecuación es la que se utiliza como base fundamental en la física cuántica. Por eso cuando se enseña la física cuántica muchas veces no se comenta cómo se deriva esta expresión general de función de ondas. En algunos casos sí, en otros se dice, esta es la función de ondas y ya está. Se suele dar en matemáticas y en algunas otras asignaturas, ¿no? Pero esta de aquí es la base de todas las funciones de ondas de la física cuántica. Y muchas veces los estudiantes de física preguntan, ¿y por qué la física cuántica necesita los números imaginarios? ¿Por qué aparecen siempre? Siempre están los números imaginarios, pero ¿por qué Schrödinger metió los números imaginarios en la función de ondas? Pues esta es la razón, porque es necesario introducir los números imaginarios para hacer una generalización de las funciones de ondas y ponerlas como exponenciales. Esto también es una expresión general donde tenemos el número imaginario y podemos sustituirla por esta que introduce el número imaginario. Entonces, todos los operadores de momento, de posición, de energía y de tal, pues suelen tener números imaginarios en su formulación. Además, las simetrías de tipo rotacional, donde estamos trabajando con ángulos, también suelen incorporar números imaginarios en álgebra lineal, para aquellos de vosotros que lo hayáis estudiado. Esa es la razón por la cual tenemos números imaginarios en física cuántica. No voy a hacer operaciones, pero a partir de estas dos ecuaciones, que son muy sencillas, pues se pueden obtener de manera directa pues, la función del seno como exponenciales, fijaos, es muy interesante con sus números imaginarios, y la función del coseno con sus números imaginarios. Y si esto lo eleváis al cuadrado y lo ponéis aquí, veréis que da la relación fundamental de la trigonometría. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es lanzarnos a la piscina, como decimos en España, decir, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Y vamos a definir los senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos de la siguiente manera. Si el seno es así, pues el seno hiperbólico lo que le vamos a hacer es, pues yo qué sé, le quitamos el número imaginario. Ya está. Y definimos el seno hiperbólico de un ángulo hiperbólico de esta manera. Tan simple como eso, hemos definido el seno y a partir de la definición del seno como exponenciales, definimos el seno hiperbólico.
Y con el coseno, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? El coseno lo tenemos aquí definido por la ecuación de Euler y por la relación fundamental de la trigonometría, y si le quitamos las i's, nos queda la expresión del coseno hiperbólico de un ángulo que llamaremos ángulo hiperbólico, ¿de acuerdo? Pero esto lo hemos definido nosotros aquí ahora. Lo hemos definido. Si ahora cogemos estas definiciones y intentamos que cumplan esta relación hipertrigonométrica, veremos que sí la cumple. ¿De acuerdo? Si esto lo elevamos al cuadrado y esto lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener esta relación hipertrigonométrica que nos va a relacionar el espacio hiperbólico con una trigonometría hiperbólica. La hemos definido, nos hemos inventado las relaciones hipertrigonométricas del seno y el coseno para que cumplan esta función fundamental, y esta función fundamental, como vosotros sabéis, es la ecuación de una hipérbola. Muy bien, pues ¿qué es el ángulo hiperbólico? Bueno, pues esta es la ecuación de la hipérbola, la ecuación de la métrica del espacio relativista, pero es una hipérbola. S cuadrado es igual a x cuadrado menos t cuadrado. Esta es nuestra hipérbola, ¿de acuerdo? Podemos elegir un punto aquí de nuestra hipérbola. Esta distancia que hay aquí se correspondería a S, ¿no? Cuando, por ejemplo, t es igual a 0. X será igual a S, este punto de corte, nos da el número al cuadrado, digamos, el radio de la hipérbola, por decirlo de alguna manera. Podemos definir una posición radial entre el origen de coordenadas y nuestro punto, a la cual vamos a llamar R. Podemos cambiar ahora nuestra métrica en coordenadas x y t por las correspondientes en las coordenadas polares hiperbólicas, con su coseno hiperbólico al cuadrado del ángulo hiperbólico menos el seno al cuadrado hiperbólico del ángulo hiperbólico. Pero, ¿qué es el ángulo hiperbólico en esta figura? Pues es el área comprendida entre el vector r de posición de esta partícula, cortado por la figura de la hipérbola, y el eje de las x. Realmente este área corresponde a la mitad del ángulo hiperbólico. Como veis, el ángulo hiperbólico no es un ángulo como los círculos, sino que está más bien relacionado con el área comprendida entre estas posiciones. Y el ángulo hiperbólico, al contrario de un ángulo periódico normal y corriente de un círculo, pues va desde 0 hasta infinito, porque este radio puede ir siguiendo a la partícula hasta el infinito y el área va a llegar al infinito, ¿no? Y por otro lado, las áreas negativas por debajo del eje de las x serían ángulos hiperbólicos negativos. Así que en las funciones hipertrigonométricas, el ángulo hiperbólico va desde menos infinito hasta más infinito. Pero a mí, con esto del área, pues me cuesta visualizarlo. Y yo, la verdad que muchas veces me imagino que el ángulo hiperbólico pues está relacionado con este arco de la hipérbola que va desde el punto del corte hasta la posición de nuestra partícula. Que sí, que está relacionado con el ángulo hiperbólico. O sea, de hecho, podemos sustituirlo sin ningún problema porque está relacionado esta longitud del arco con el ángulo hiperbólico, ¿de acuerdo? Pero realmente el ángulo hiperbólico corresponde al doble de este área de aquí. Muy bien, ahora esta partícula la podemos definir, la posición de esta partícula, con una posición, digamos, radial r, que va a ser nuestra coordenada espacial de la partícula. Y lo que vamos a hacer es considerar que el ángulo hiperbólico es nuestra coordenada temporal, ¿vale? Asumiremos que el ángulo hiperbólico va a crecer siempre en nuestro espacio relativista y en vez de utilizar el tiempo de un reloj, podemos utilizar para definir el tiempo en un movimiento hiperbólico como el ángulo hiperbólico, ¿vale? Entonces el ángulo hiperbólico lo vamos a considerar como coordenada temporal y R lo vamos a considerar
para una partícula que se está moviendo en un espacio relativista como coordenada espacial. Y esto se denominan coordenadas polares de Minkowski. Para la próxima lección, pues bueno, seguiremos hablando un poquito sobre el espacio hiperbólico de Minkowski, veremos cómo introducir la aceleración y veremos qué relación hay entre estas aceleraciones y la relatividad general. Porque claro, estamos introduciendo aceleración en el espacio de Minkowski, en relatividad especial. Y esa aceleración puede ser, por ejemplo, pues la gravitación. Y antes de la derivación de la relatividad general se utilizaba el movimiento hiperbólico en el espacio de Minkowski para simular la gravedad. Pues muchas gracias por vuestra atención y si os gusta, os invito a suscribiros al canal. Así que nos veremos en la siguiente lección. Muchas gracias.